instancia contaremos con la intervención de la señora Laura Varela Torres, madre de Teo Tabango. En tal virtud solicitamos su presencia en el hemiciclo legislativo. Señor presidente, señores asambleístas, con su autorización, a continuación oiremos la intervención de la señora Laura Varela Torres. Muy buenos días, señoras. Muy buenos días, señoras y señores asambleístas. Les pido por favor atención porque el día de hoy me permito presentarles a mi hijo, Teo Tabango Varela, un niño de 7 meses actualmente, que fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1, considerado una enfermedad rara y a la vez catastrófica y degenerativa. Asambleístas, por favor, tomar la debida atención. Mi nombre es Laura Varela, soy madre de Teo y el día de hoy vengo a exponerles el caso de la cruel realidad de los niños AME en el Ecuador. Teo fue diagnosticado a sus 5 meses con atrofia muscular espinal tipo 1, una enfermedad rara que se convierte en una enfermedad catastrófica y degenerativa, ya que se van muriendo las neuronas motoras y de esta manera, pues Teo irá perdiendo sus funcionalidades. Como lo ven, Teo actualmente no necesita de un apoyo para alimentarse y tampoco de un apoyo para respirar. Hasta el momento, su parte respiratoria no se ha visto comprometida. ¿Cómo llegó Teo a este diagnóstico? Permítanme contarles que antes de los 3 meses, yo como madre me di cuenta de que hacía falta un control correcto de su cabecita y no tenía fuerzas en sus extremidades inferiores, por lo que pensé que tal vez era algo de falta de estimulación y lo llevé a estimulación temprana. Al 4.º mes, donde el pediatra particular fue quien me derivó al neuropediatra particular, quien me envió a hacer múltiples exámenes y con una prueba genética. Dicha prueba genética no se hace aquí en el Ecuador. Esta prueba genética se la manda al exterior, lo cual también lleva tiempo. Sin embargo, en nuestra desesperación como padres, hicimos todos los esfuerzos posibles para poder costear la parte económica que conllevaba dichos exámenes. El médico tratante de Teo nos ha derivado a cardiología pediátrica, a neumología pediátrica, a nefrología pediátrica, al pediatra de cabecera y al neuropediatra como tal, y a recibir diversas terapias para que Teo pueda resistir, como es la terapia física, terapia de estimulación, terapia de respiración, y esta semana se ha unido la terapia ocupacional. Todo este caminar lo hemos hecho de forma particular con el objetivo y la desesperación de que Teo no se apague. El 20 de agosto llega el examen genético donde confirma la enfermedad de Teo. Fue muy duro, señores y señoras asambleístas, recibir esta noticia. La AME tocó la puerta de mi hogar. Teo fue concebido y buscado durante años. Llevo 13 años junto a mi esposo y Teo fue buscado. Y al recibir esta noticia nos destrozó como familia. Sin embargo, no tuve tiempo para llorar. Tuve que limpiarme las lágrimas y salir a buscar ayuda.
En mi desesperación de no saber qué hacer, me topé con la organización AME de Familias en el Ecuador, quienes ya han cruzado por este doloroso camino en el cual yo estoy recién empezando, quienes me supieron brindar contención emocional y la parte informativa. Antes de llegar a este diagnóstico, en vista del gasto tan alto que requiere todos los especialistas que nombré, buscamos atención en el Hospital de la Policía Nacional, ya que mi esposo es un servidor más, un servidor público de esta entidad. Y pedimos al Hospital de la Policía nos derive a todos los médicos que Teo necesita. Pues es así que el Hospital de la Policía emite en la red pública, buscando el apoyo de todos los especialistas que he nombrado. Para cuando me llegue el primer turno del Hospital de la Policía con la doctora genetista, la doctora Llanos, que fui derivada al Hospital del ISFA, yo ya tenía los exámenes genéticos en mano. Quien me supo mencionar que ella ya no tiene más que hacer, sino más bien hacer la contraderivación al Hospital de la Policía para ser atendida de manera emergente por un neuropediatra. Y que se derive de manera emergente al Hospital Vaca Ortiz. Pues así fue. Regresamos al Hospital de la Policía, donde le mencionamos y les dimos los documentos pertinentes y quien prende la alerta al Hospital Vaca Ortiz para que sea aceptado mediante la red pública. Y ahí, señoras y señores asambleístas, empezó la maratónica del ingreso de mi hijo al Hospital Vaca Ortiz. ¿Por qué digo maratónica? Porque no lo querían aceptar. No lo querían aceptar porque mencionaron que como somos servidores públicos, tiene el seguro del ISPOL y mi persona que pertenezco al Ministerio de Educación, soy asegurada al IES. Me mencionaron que iban a tratar el caso, que iban a reunirse para ver qué podían hacer. Una doctora me llamó y de una manera tan cruel me dijo lo que les comento. Yo le había explicado que vamos derivados del ISPOL y que el ISPOL no tiene neuropediatra, que por eso pide las prestaciones a dicho hospital. Como que si me estuvieran haciéndome un favor, me dijo que se iban a reunir. Cuando todos los que estamos aquí presentes sabemos que la atención médica es un derecho humano, más aún con las personas de doble vulnerabilidad, como lo dice la Constitución de la República. No soy abogada, solo soy una madre que me ha tocado leer la ley para poder defender los derechos de mi pequeño Teo. Pues decidimos escribirle al señor presidente de la República en nuestra desesperación. Le enviamos una carta el 25 de agosto, pidiéndole textual: de la manera más respetuosa y encarecida, autoriza a quien corresponda se brinde a mi hijo la atención y asistencia oportuna en el sistema de salud Hospital Vaca Ortiz, con el fin de que sea considerado y acceder a la ayuda gubernamental para poder adquirir el medicamento considerado el medicamento más caro del mundo, Zolgensma, tomando en cuenta que mi pequeño hijo aún se encuentra en un estado de salud estable, por lo que es un candidato idóneo para recibir este medicamento lo más pronto posible, antes de que su salud se vaya deteriorando. Después de esta carta, yo tuve una reunión con el médico tratante de Teo, el doctor Astudillo, quien me explica de que existen 3 tratamientos aquí en el Ecuador. El primero que les acabo de mencionar, que tiene un costo de $2 millones, sin embargo, solo se lo aplica una sola vez en la vida. Y el pronóstico y la calidad de mi pequeño Teo cambiaría enormemente, ya que es un medicamento genético. Me explica acerca de Spinraza, que es otro de los medicamentos. Sin embargo, al ser intratecal, nos daba un poco de miedo. Me explica de Risdiplam, que es otro medicamento como un jarabe, pero yo, para poder sostener este medicamento, tendría que tener $7,000 mensuales, señores asambleístas,
para no permitir que mi hijo se apague. En mi desesperación le dije al doctor tratante que iba a vender las pocas cosas que con esfuerzo he conseguido para poder salvar la vida de Teo. Que me permitieran comprar por lo menos 3 dosis de este jarabe, con el objetivo de que mi Teo no se apague y resista esta dura batalla y que no pase lo mismo que ha pasado con los demás niños, que terminan conectados con una traqueotomía. Movimos cielo y tierra para que mi hijo sea aceptado en el Bacortiz. Me llamaron de la Coordinación Zonal de Derivaciones Hospitalarias, donde nos mencionaron que tenían un turno para el 2 de septiembre para Teo. Sin embargo, me asignaron donde el doctor Rivera, médico neuropediatra, pero no médico tratante de los niños DAME en el Ecuador. El mismo médico me mencionó que él no podía hacer nada. Sin embargo, me ayudó a buscar un turno extra para tener la atención con el doctor Odales, médico neuropediatra del Bacortiz, quien trata estos casos. Llegó el tan ansiado día con el doctor Odales, quien revisó a mi hijo conjuntamente con la doctora López, que vieron que Teo se encontraba estable. Les mencioné que yo ya llego con un diagnóstico, que no espero porque ya las pruebas genéticas le confirman el diagnóstico de mi hijo y que yo simplemente vengo acá para que me ayuden con el anexo 1, que se ha derivado al Ministerio de Salud Pública y de cierta manera se pueda gestionar el tratamiento que no está en nómina de la lista de los tratamientos que se hacen en las compras públicas. Lo que me supo mencionar es que tenía Teo que pasar por todos los especialistas que ya de forma particular lo había hecho, sin embargo que necesitaban que todos los médicos del Bacortiz sepan la condición de mi hijo con el objetivo de que se lleve a cabo el comité de farmacoterapia. Así lo hicimos. Cuando me derivaron para que coja turnos, ellos esperaban que las citas sean prolongadas. Sin embargo, señoras y señores asambleístas, nosotros nos habíamos adelantado, como les había mencionado, a prender las alertas desde el hospital de la policía, por lo que las citas para mi pequeño Teo ya estaban listas. Tratando de ganarle al tiempo, terminé con todos los especialistas en revisión el 14 de septiembre. El 14 de septiembre, al ver culminado con los especialistas, me acerco donde el doctor Odales y le pregunto que qué procede, qué más debo hacer, y me contesta: yo tengo su número, ya le hemos de llamar. Hasta la fecha del día de hoy no he recibido ni una llamada. Por presión en las redes sociales, el Hospital Bacortiz me contesta mediante un Messenger, donde textual me menciona que el caso está siendo analizado pormenorizado, está siendo analizado el caso por todos los médicos tratantes y que con la información recopilada se ha convocado a esta semana un comité de farmacoterapia para la aprobación del anexo 1. Esto fue el 26 de septiembre. Con las esperanzas ante este mensaje, esperamos si tal vez íbamos a recibir una llamada, si tal vez nos confirmaban que se dio el comité como tal. Los médicos saben cómo actúa esta cruel enfermedad. ¿Qué más esperan si Teo ya llegó a esta casa de salud con un diagnóstico al esfuerzo de sus padres? En vista de no recibir ninguna llamada, me atrevo a escribirle al doctor Odales a su número personal el 3 y el 4 de octubre, quien me contesta que cualquier indicación le será comunicada por las autoridades pertinentes. Y me he preguntado tantas veces, ¿quiénes son aquellas autoridades que tienen que darme la respuesta? ¿Por qué tanto hermetismo al brindarnos información en esta cruzada tan desesperante como padres? Lo único que pedimos al Hospital Bacortiz es el anexo 1 para poder continuar el proceso en el Ministerio de Salud Pública. ¿No creen ustedes que la falta de empatía ante estos casos ha hecho que en el 2021
se cometan tantos errores, porque el AME no es una enfermedad nueva. ¿Quiénes son las autoridades que me tienen que dar respuesta si no era el médico tratante del caso de Teo? No he recibido una atención integral que nos ayuden con la parte emocional de los padres que pasamos por estos duros golpes. Nos hemos tenido que automotivarnos a seguir en esta lucha. No tengo ni siquiera una próxima cita de control con el médico tratante, por lo que tengo que seguir pagando al médico particular para no desatender la enfermedad de Teo. En vista de aquello y al ver total hermetismo, me atreví a escribirle a la señora viceministra de Salud el 29 de septiembre, a la cual le supliqué, le rogué, le imploré que solo necesito que haga el seguimiento del caso, que quiero saber si ya hubo comité, si ya sacaron el anexo 1. Me contestó un par de mensajes y hasta ahora no he recibido ninguna otra respuesta. Por lo que me vi en obligación el 7 de octubre ingresar un documento por escrito dirigiéndome al doctor Ronald Cedeño, gerente del Hospital Baco Ortiz, solicitándole información acerca del proceso del caso de Teo. El día viernes 14 de octubre recibimos una respuesta mediante un informe que realiza el Ministerio de Salud Pública, donde su cronológica es elaborado el 29 de septiembre, con un oficio de respuesta el 12 de octubre y recibido en mi correo 14 de octubre. ¿Cuántos días perdió Teo para recibir un documento donde no dice nada? Aquí está un informe técnico que manda el Ministerio de Salud Pública el 29 de octubre, donde simplemente recomienda lo que ya el Hospital Baco Ortiz y el médico tratante saben que tenían que hacer. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Me pregunto y les pregunto, señores asambleístas, si eso no es dilatar el tiempo para que mi Teo se vaya apagando y su salud se vea comprometida. ¿De qué me sirve ahora ser asegurada en este país? ¿De qué me sirve, señores asambleístas, de que mi esposo sea un servidor policial y que un seguro ISPOL no sea activado? ¿De qué me sirve pertenecer al IES si tampoco me garantizan el acceso al tratamiento a mi hijo? He pedido en redes sociales y he presionado con el objetivo de que los seguros de los servidores públicos en realidad sirvan para estos casos. Como no soy abogada, vuelvo a repetir, pero en la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 181, menciona que la Autoridad Sanitaria Nacional regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados con sin fines de lucro autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepaga garanticen la atención oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y definidos en esta ley. Algunos derechos bajo la Constitución de la República han sido vulnerados para Teo. El artículo 35 de derechos de personas y grupos de atención prioritaria y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas y de alta complejidad recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos públicos y privados. El artículo 50, el Estado garantizará que toda persona que sufre enfermedades catastróficas o de alta complejidad, el derecho de la atención especializada será gratuita en todos los niveles. No lo han cumplido. Le he pedido perdón a mi hijo, señores asambleístas, porque Teo no nació en cuna de oro.
porque me atrevo a decir que si Teo fuese hijo, nieto de alguna autoridad importante en este país, Teo ya no estaba en el Ecuador. Les pido, señores asambleístas, que se conviertan en veedores y realicen un seguimiento minucioso de este caso. Teo es un niño con AME tipo 1, que actualmente es el único caso estable en el Ecuador. ¿Qué pasa si las autoridades no me dan respuesta? Si las autoridades dilatan los procesos administrativos. Mi Teo tendrá que utilizar un aparato de apoyo respiratorio. Y cuando esto suceda, señores asambleístas, va a pasar lo que en otros casos ha pasado. Decirles que ya no está en condición para recibir ningún tratamiento. Pero ahora Teo, que está en las condiciones óptimas, tampoco hacen nada. ¿Acaso pretenden dilatar los procesos sin respuestas, esperando que mi hijo se apague para que el Estado ecuatoriano simplemente se haga de oídos sordos y se pierda la vida de alguien a sus 7 meses de estar luchando día tras día? No, señores asambleístas. Estamos luchando todos los días para que esto no suceda y que Teo resista hasta que las autoridades sean un poco más empáticas y no vulneren más los derechos de Teo y de ningún niño AME aquí en el Ecuador. Y ya tuvieron experiencia, señores asambleístas, ustedes recordarán el caso de Derek, de Amber en el 2021. Llegaron 4 dosis donadas por Novartis. Fueron donadas, señores asambleístas. Y 3 de estos niños ya no están con nosotros. ¿Saben por qué? No por el medicamento, porque lo recibieron de forma tardía, cuando ya estuvieron conectados y su vida se apagó. Quienes son madres entenderán el dolor tan profundo que yo siento y la desesperación y angustia al ver que cada día que pasa y no recibir noticias, por lo menos de que el caso está avanzando, y verle a mi hijo junto a mí y no tener el poder o la solución en mis manos. ¿Cuáles son los acuerdos llegados por el ministro de Salud con la farmacéutica de Novartis? Porque ahora mi Teo no puede ser inscrito en esta lotería. No me permiten, porque eso fue uno de los acuerdos que llegaron con estas farmacéuticas. ¿Qué les espera, señores asambleístas, a los niños AME aquí en el Ecuador? Teo no es el primer niño, ni tampoco será el último. Esta condición es 1 cada 6,000 niños. ¿Qué nos esperan si no hay unas políticas públicas que garanticen la atención emergente ante estos casos? La diferencia está en que la AME no espera. No puedo cruzarme de brazos esperando las respuestas que las autoridades quieran darme a su momento, porque esta enfermedad los va pagando día tras día. Sabemos que el Estado ecuatoriano, el ministro de Salud, puede negociar el costo del medicamento con las farmacéuticas y que al Estado les da en otro precio y que inclusive pueden hacer convenios de pago. ¿No les parece lógico de que el ministro de Salud se reúna o canalice la forma de comprar el medicamento para Teo a través de los seguros, por lo cual sus padres han pagado desde el primer momento que se convirtieron en servidores públicos? El ISPOL tiene que responder, señores asambleístas. ¿Cuáles han sido tal vez los acuerdos en realidad llegados con estos laboratorios? Hasta el momento ninguno.
El día viernes tuvieron una reunión en el cual les mencionaron que todavía no llegan a ningún acuerdo. Señoras y señores asambleístas, gracias por este espacio. Que mis palabras no se las lleve el viento, que estas lágrimas no caigan en vano. Les pido, les ruego, les imploro que Teo no sea una víctima más de esta cruel enfermedad en el Estado ecuatoriano. No va a ser el último, señores asambleístas. Intentemos, busquemos la manera de poder dar solución a estas familias. Si el Estado como tal no puede garantizar los derechos, busquen ayudas internacionales, porque sabemos también que ustedes pueden tener tratados internacionales. El ministro de Salud puede tener convenios internacionales. Si tal vez como Estado no pueden garantizar el acceso a la salud, a los tratamientos y sobre todo el respeto a la vida. Señoras y señores asambleístas, les hablo como madre desesperada y pido que el señor ministro de Salud actúe de manera pronta. ¿Qué aprendizaje les dejó los 4 niños AME en el 2021? Según veo, ninguno. Porque Teo está pasando el camino doloroso que ya todas las familias AME en el Ecuador lo han pasado, sin respuestas, en silencio y esperando que estos niños simplemente se apaguen porque al Estado ecuatoriano le cuesta considerar estos medicamentos. Agradezco infinitamente y recordarles, señores asambleístas, que ustedes se deben a un pueblo. Señores asambleístas de Imbabura, Teo es un niño imbabureño y he esperado de que ustedes apoyen este caso y hagan seguimiento. Pero he recibido el apoyo del asambleísta Yesenia Guamaní, a quien en este día agradezco por su empatía y solidaridad ante el caso de Teo. Y que estos casos no pasen desapercibidos. Mencionarles, señores asambleístas, que no me voy a callar, que mi Teo no va a luchar en silencio. Si al Estado ecuatoriano nos lleva a juicio para acciones de protección, también lo haremos. Si el Estado ecuatoriano pretende dilatar los procesos para una compra de un tratamiento que puede cambiar la vida de Teo, no lo vamos a permitir. Teo está en resistencia, gracias a sus padres, a su familia y a sus amigos, gracias a las campañas emprendidas y gracias a la empatía de madres. Génesis, mamá de Derek, me ha prestado una máquina de respiración que cuesta $12,000, señores asambleístas. Y gracias a esa máquina, Teo se va a mantener en resistencia. No voy a permitir que el Estado ecuatoriano intente apagar a mi hijo sin darme ninguna respuesta. Muchas gracias.